Bueno, ante todo, claro, buenas tardes y muchas gracias por su presencia en una tarde madrileña que ya se sabe cómo son a estas alturas ya de junio, ¿no? Venimos aquí a presentar un libro, Nietzsche y Ortega pensando Europa y a los europeos, que bueno, yo estoy muy contento de haber culminado con él una andadura que empezó en la colaboración entre la Fundación Ortega Marañón, en aquel momento representada por Jaime de Salas, mi compañero, mi amigo de tantos años de la Universidad Complutense, y entonces una colaboración entre esta fundación, la Fundación Orteguiana, un grupo de profesores y de doctores y de doctorandos que venimos desarrollando una tarea, digamos, en investigación y difusión nietzscheana desde hace ya casi 11 años, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea, tuvimos varias reuniones, varios seminarios presenciales en Madrid, en concreto dos, y de uno de ellos salió este libro en torno a Nietzsche y Ortega, pero con el centro de qué sería la idea de Europa, que, bueno, evidentemente Nietzsche y Ortega, en expresión nietzscheana, fueron dos buenos europeos, dos grandes europeos, y vieron en Europa, pues, nuestro orgullo y a la vez también nuestra salvación de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas que a Nietzsche le angustiaban en su época, ya en su época, como ese nacionalismo exacerbado que en las conversaciones que tuvo con Brandes, el gran crítico cultural danés, que también era de la época aquella de los nacionalismos, sobre todo nórdicos, le parecía como una jaula, ¿no? Como vivir enjaulado cuando en realidad lo que somos por debajo de todo y por encima de todo es, somos europeos. Eh, los pueblos de Europa quieren ser uno, ¿no? Es un poco un lema nietzscheano que, como por otra parte comenta en su contribución muy bien Diego Sánchez Meca, esto no significa en modo alguno que la identidad europea se plantee ni en Ortega ni en Nietzsche a contrapelo o en oposición a otras identidades culturales planetarias. Evidentemente no es eso, ¿no? Porque lo mejor de la mirada europea en la cultura humana o en la historia humana es esa universalidad, esa vocación, bueno, humanista en el buen sentido, porque hoy la palabra humanismo está muy cargada de matices peyorativos, que representa lo mejor de Europa, ¿no? Y bueno, eh, me gustaría dar las gracias a Alfonso Silván, el director de la colección de la editorial Dickinson, que desde el primer momento tomó este encargo, este acuerdo que le propuse con verdadero entusiasmo y con tesón y con una constancia de nunca dejarlo de lado, nunca someter el proyecto a esas casi inevitables pausas, ¿no? Que a veces son muy largas y que son bastante generales en las editoriales españolas por un montón de circunstancias no atribuibles a ellas, ¿no? La mayoría. Entonces, muchas gracias a Alfonso Silván, estamos muy agradecidos. También tengo que disculparme porque por una serie de circunstancias biográficas y también que tienen que ver con la salud y por estar de sabático un poco fuera del mundanal ruido universitario, no he tenido tiempo, prácticamente no he podido invitar al decanato a alguien que representara al decanato de nuestra Facultad de Filosofía de la Complutense porque realmente también apoyaron el proyecto desde un primer momento, ¿no? Ya hablaré con el decano y me disculparé de un error mío, ¿no?
Y bueno, y luego dar las gracias a todos los que han contribuido magníficamente al producto final, ¿no? Desde los otros dos editores, Jaime de Salas y Óscar Quejido, pues pasando por todo, digamos, las voces primordialmente nietzscheanas, aunque desde luego no solo, como la de Diego Sánchez Meca, la de Carlos Sancho, Jesús Cunil, Marcos Alonso, el propio Óscar Quejido, Germán Cano, y también las voces, bueno, también Eduardo Gutiérrez, y luego las voces más, en primera instancia, orteguianas, desde luego, como Jaime de Salas, como mm, Iván Caja, como el mismo Eduardo Gutiérrez. Luego también hay muchos trabajos que tienen un planteamiento intermedio o de colaboración entre esas dos investigaciones filosóficas que son realmente lo que se trataba con el libro, como la del propio Jesús Cunil, con la transvaloración de la cultura de Nietzsche, Ortega y Gasset. Y en realidad todos nosotros, también me incluyo yo, hemos jugado siempre a relacionar a Nietzsche y a Ortega. Absolutamente todos, también Jaime de Salas. Y luego el trabajo de Arno Gimber, que desarrolla su especialidad más definida, que es la cuestión del estudio de la lírica de Nietzscheana o del poemario nietzscheano. El escrito de Arno Gimber a mí me dio la oportunidad que de alguna manera me hago responsable bueno, porque hay que hacerse responsable de la manera de seleccionar, la manera de ordenar todas estas contribuciones. El artículo de Arno Gimber fue para mí importante porque empezó con una comparación Europa-Oriente, cultura occidental, cultura oriental, a partir de los poemas de Nietzsche, que realmente venía muy a cuento y era muy oportuna como presentación del volumen. Entonces, las 4 presentaciones que coloqué, pues estaríamos los 3 editores, Jaime de Salas, Óscar Quejido y yo mismo, y luego el artículo ya más extenso y más desarrollado de Arno Gimba, ¿no? Y bueno, pues prácticamente nada más. Siempre me queda un poco, nos queda un poco a los que hacemos introducciones de este tipo, el miedo de haberme olvidado de alguien, aparte del decanato, que es un pecado que pienso, quiero decir, hacer la correspondiente penitencia yendo a ver al decano con varios libros y mis disculpas. Y bueno, prácticamente nada más para la introducción de este magnífico, vamos, tampoco está bien que yo diga eso, esta publicación que yo considero muy seria, porque en concreto a mí me pasa que cada vez me cuesta más trabajo localizar libros nuevos, no de los clásicos, claro, pero libros nuevos de gente que todavía andamos más o menos viva, ¿no? Aunque tampoco mucho, quiero decir, pero estoy un poco así hoy, pero quiero decir que estos libros nuevos cada vez encuentro más difícil encontrar, valga la redundancia o el error, algo verdaderamente filosófico, ¿no? En el sentido, por lo menos en el que a mí me enseñaron, que yo aprendí, pues sobre todo en la Complutense, ¿no? Entonces, este es un libro donde hay filosofía. No solo hay filosofía, hay también teoría literaria, hay también una investigación más concreta filológica casi, de los archivos de Ortega, donde aparece la figura nietzscheana. Y realmente a mí de lo que me siento orgulloso es del hecho de que en este libro hay filosofía. Aparte de todo esto, que es muy importante, porque yo creo que en lo que hoy se hace mucha filosofía, por lo menos lo que yo entiendo por tal, no encuentro, ¿no? Y bueno, y sin más preámbulos, voy a naturalmente dar la palabra primero al profesor Diego Sánchez Meca, todos le conocéis, catedrático
de filosofía contemporánea, ¿no? Digo, en la Sí. UNED, y Jaime de Salas, también catedrático de filosofía en la Complutense de Madrid. Entonces, Diego, cuando quieras. Gracias, Mariano. Eh, Vamos a ver, el artículo que yo he publicado en ese libro acometía un ensayo, un intento de reflexión sobre Europa en Nietzsche, es decir, cómo Nietzsche se enfrenta a la cuestión de Europa y cuál es su planteamiento en términos generales. A la hora de presentar este libro aquí, pues yo creo que debo también abrirme a Ortega y por eso, pues de lo que querría hablar es de la comparación, digamos, de la confrontación también entre Nietzsche y Ortega sobre esta cuestión. Eh, Hay entre estos dos pensadores en relación a ese tema coincidencias y también hay discrepancias y diferencias, ¿no? Eh, Comparten sobre todo la preocupación por la situación de crisis por la que Europa atraviesa en sus respectivos tiempos, aunque no son rigurosamente coetáneos, pero eh, sí que en esos dos contextos Europa ya está en una crisis y ellos comparten esa preocupación e intentan encontrar vías de solución y sin embargo les separa luego el hecho de tanto la reflexión sobre la crisis como las posibles soluciones que ellos aportan a lo que cada uno entienda que es la crisis, entiende que es la crisis. Bueno, por tanto, voy a primero a hacer una reflexión sobre, en general, cómo Nietzsche entiende Europa, porque luego lo que podamos comentar respecto a Ortega se entenderá mejor en ese contexto, que es un poco el que yo más he estudiado. Vamos a ver, Nietzsche entiende Europa básicamente como un espacio cultural. No es solo un continente geográfico, eh, porque es un continente geográfico muy plural internamente, muchos pueblos, muchas lenguas, muchas tradiciones, que se ha intentado ver de qué forma se pueden unificar y se pueden aglutinar, y eso que los puede aglutinar y unificar no puede ser sino hacer de Europa un espacio cultural, es decir, una determinada manera de entender qué es la vida humana y qué es la producción de civilización. Y esos dos elementos en realidad encuentran un vértice de unión que caracteriza como primera nota distintiva de Europa, que es la elección de la razón y de la ciencia como vía de la vida y como construcción de la cultura y como construcción de la civilización. Construcción de la civilización para que esa vida sea cada vez más sabia, más segura, más próspera, más justa, etcétera, ¿no? En concreto, Nietzsche, aparte de esa identificación de Europa como un espacio cultural en el que la razón como guía de la existencia tiene su idiosincrasia propia, a diferencia de otros muchos pueblos que no lo han hecho así, no lo han hecho del modo como lo ha hecho Europa, que recibe de esto la herencia de Grecia. En segundo lugar, aparte de esa característica, la segunda característica es el tipo de prácticas educativas y biopolíticas, especialmente las de carácter moral, es decir, los valores, con los que se ha pretendido conciliar algo tan plural como lo que me he referido antes, no solamente la pluralidad de las distintas características de cada uno de los grupos que integran Europa, sino algo más difícil todavía, que es cómo coordinar colectividad con individualidad, comunidad con diversidad y pluralidad con unidad. Es decir, para hacer eso se ha impuesto unos valores, se han impuesto unos juicios de valor imperativos que realmente es a partir de lo cual se ha constituido Europa.
y se ha construido como espacio cultural. Pues bien, muy brevemente voy a decir qué es lo que opinaba Nietzsche de ese recorrido, ¿no? Nietzsche piensa, a diferencia de Hegel, que Europa no nace con un origen como identidad que luego se desarrolla y se recupera enriquecido por todo el recorrido de la historia. No, eso no es, eso es una metafísica que no, Nietzsche no está en condiciones de poderla compartir y probablemente tampoco de poderla entender. Eh, el origen de Europa para Nietzsche fue un origen en una mezcla y en una amalgama y en una confluencia un poco desordenada de un montón de cosas. Dice Nietzsche, ¿qué es Europa? La civilización griega desarrollada a partir de elementos tracios, fenicios, el helenismo, el filohelenismo de los romanos, su imperio mundial, el cristianismo como depositario de elementos judíos antiguos, o sea, un conjunto plural de elementos de los que surgen los gérmenes de las ciencias europeas. Fijaos qué mezcla, qué amalgama de cosas. Básicamente tres. Primero, el elemento griego oriental, que ya en sí es plural y conflictivo, el elemento romano bárbaro, que a su vez es dual y conflictivo, y el elemento judeocristiano, que también es a su vez dual y conflictivo. Todo esto, todo este lío, había que unificarlo. Había que unificarlo porque de ahí era difícil construir un espacio cultural unitario. El primer intento fue, evidentemente, el del Imperio Romano. El Imperio Romano quiso construir una unificación, una universalidad, esa es la palabra, una universalidad cultural tomando como base el territorio, es decir, conquistando todo el territorio en ese momento existente o conocido, se podía tener bajo un solo soberano, bajo un solo mando, y ese mando se serviría para fomentar lo que era una cultura universal. La cultura universal se pretendía para preservar la paz. Se suponía que si todos pertenecían a una universalidad unitaria, habría menos conflictos que... Bueno, esto era imposible, se mostró que era imposible, sobre todo porque cómo unificar sin nada más que por la fuerza y por la conquista toda la pluralidad que había internamente, toda la diferencia de estados civilizatorios, todas las tradiciones, las religiones, las creencias, las lenguas, las razas, en fin, imposible. Y así se demostró y el Imperio Romano cayó. El segundo intento, ese es mucho más importante y ese es en el que se fija Nietzsche. El segundo intento es intentar la universalidad de todo el mundo conocido entonces, no a partir de una unificación del territorio, sino en base a una sola idea. La idea de la promesa de un fin trascendente prometido, un fin de salvación, es decir, la promesa de salvación prometida a toda la humanidad sin mirar las diferencias. Es decir, daba igual si era bárbaro, griego, oriental, judío, cristiano. Esa fue la gran idea del cristianismo que verdaderamente sembró el germen de una idea universal basada en una promesa de redención. Esto me interesa mucho subrayarlo. La idea de una redención prometida a todos los pueblos. Bastaba con ir cristianizando a todo el mundo para tener la universalidad conseguida. Esto sirvió, entonces se llevó a cabo básicamente toda la Edad Media, digamos el Sacro Imperio Romano Germánico y los papados medievales llevaron a cabo esa misión y llegaron a un nivel de consecución bastante importante. Y lo que sucede es que unido a esa promesa y a esa, digamos, a esa estrategia de universalización,
Había otro elemento que había permanecido también unitario y que ese no varía, y es que se confía a la razón la guía verdaderamente de la existencia. Eso no se ha perdido, de tal forma que la Iglesia busca elementos racionales en la explicación del dogma desde los santos padres a partir de la escolástica y demás, para ofrecer una explicación racional que verdaderamente fortalezca esa adhesión a la fe cristiana y por tanto sea propicia a la universalización, a la ecumenización. Esa es la palabra, ¿no? Bueno, de aquí Nietzsche se fija en una cosa importante, y es que en la Edad Media esto empieza a desmoronarse, esto empieza a resquebrajarse, empieza a fallar la idea que era falsa, la idea que no respondía a esta, y es que la razón, Nietzsche la analiza en Verdad y Mentira en sentido extramoral, pero luego en la Gaia Ciencia y en la Genealogía de la Moral, la razón opera unificando una pluralidad de una manera tiránica, con un esquema simple al que las diferencias de los objetos que los conceptos o las palabras fijan quedan laminadas. Ese totalitarismo de la razón, sin el cual es imposible el conocimiento ni el lenguaje, eso arrasa la diversidad, arrasa la diferencia, no permite que las diferencias subsistan porque la razón las nivela para poder funcionar y para poder operar. Eso fue lo que empezó a aparecer en la modernidad. En la modernidad empiezan las diferencias, empiezan las idiosincrasias, empiezan los valores personales y no hay manera de frenar eso. Sin embargo, hay una cosa que sí que permanece y ya termino esta primera introducción para entrar realmente en la comparación, pero es que esto era importante. Es decir, hay una cosa y es que esa idea de salvación es la que ha presidido la política medieval y pasa como tal a la política moderna, solo que se seculariza. Es decir, la labor de la política, del gobierno, de los reyes, es gobernar en nombre de Dios para ayudar a la salvación. Por tanto, la unión de política y redención y salvación no varía ni siquiera hasta hoy. Es decir, incluso las ideologías, bueno, hasta hoy nos quedamos en el siglo de Nietzsche, estamos pensando con Nietzsche, pero yo creo que todavía llega hasta hoy. Las grandes ideologías políticas de la modernidad y de la contemporaneidad, el marxismo, el liberalismo, en fin, las distintas son claramente salvíficas. La política tiene que salvar. La política tiene una misión que verdaderamente no le debería de corresponder, porque la política tiene que administrar lo colectivo y no salvar a la gente. Pero en eso se escuda precisamente para imponer, es una ideología de imposición de la unificación en contra de la diferencia. Bueno, hasta aquí llega esta cuestión, en la cual es donde se entienden los proyectos que Nietzsche tiene a la hora de explicar qué le pasa a Europa. Lo que le pasa a Europa es que no puede, ahora que ha caído el mito del Dios cristiano, de los valores absolutos y de la razón de la verdad de la razón, eso que ha caído y que lo que le ha hecho caer ha sido la explosión de la diversidad. Ahora lo que conviene hacer es dar paso a una diversidad que verdaderamente pueda armonizarse con una unidad, pero que esa unidad ya no puede ser dogmática ni puede ser totalitaria. El perspectivismo es el elemento con el que Nietzsche, en primer lugar, batalla en ese sentido. No podemos seguir manteniendo verdades únicas y absolutas. Tenemos que admitir la pluralidad de las verdades, lo cual no significa que no tengamos que defender criterios para jerarquizar lo que se dice. No cualquier cosa que se dice desde cualquier perspectiva tiene que valer como algo válido. Y ahí toda esa
temática de la Redlichkeit, de la lectura, con pruebas, con autoridad, con comparaciones. Bien, el perspectivismo y luego, evidentemente, el nihilismo. El nihilismo como fin de los valores superiores o en torno o sobre los cuales se ha construido la civilización europea y dar ahora paso a las diferencias también en valores, a las diferencias culturales, a las diferencias sexuales, a las diferencias... Ese es el mundo que se ha abierto desde un pensamiento como Nietzsche. No tiene él solo todo el mérito, pero eso es. Y ahí es donde se encierra el diagnóstico de Nietzsche sobre lo que ha sido Europa y lo que debe ser ahora Europa. Bien, ahora voy a ir precisando más y vamos a ir comparando, digamos, sobre ese trasfondo, qué es lo que representan las coincidencias y las diferencias entre Nietzsche y Ortega. Vamos a ver. Por supuesto, hay una pequeña diferencia, que a lo mejor no es tan pequeña, entre el contexto en el que Nietzsche empieza a pensar la crisis de Europa, y es que el diagnóstico que él hace en principio es el de un agotamiento de la modernidad. La palabra nihilismo es un agotamiento realmente, es un final, es una conversión en nada, es la perspectiva de un sinsentido, es la pérdida del sentido, ¿no? Y por tanto eso ofrece una cierta debilidad cultural que amenaza con la degeneración. Entonces se empieza a resquebrajar la fe en la ciencia y en la técnica, se empieza a resquebrajar el vínculo entre ciencia y valores, ciencia y ética, aumenta la polarización, sobre todo entre el socialismo utópico revolucionario que sale de la Revolución Francesa, por un lado, socialismo utópico, y por otro lado el individualismo igualmente revolucionario y exacerbado que sale de la Revolución Industrial inglesa. Esa polaridad que empieza ya en el siglo XIX es la que Nietzsche verdaderamente percibe y ve como lo más importante de su tiempo. En el caso de Ortega, el contexto ya, digamos, es menos general. Él ya, Ortega escribe, pues después de la catástrofe del 98, que se sigue con la Primera Guerra Mundial, que después viene la Guerra Española, que luego viene la Segunda Guerra Mundial, y ese contexto ya es un contexto de crisis mucho más específico y mucho más determinado, que no se puede calificar con un vocablo unitario como el del nihilismo que dice Nietzsche. Sin embargo, Ortega ve en la rebelión de las masas la crisis de Europa, igual que la ve Nietzsche, como una crisis de la cultura, del proyecto de cultura europea, de sus ideales, de su forma idiosincrásica de vida. Sin embargo, le da una definición, un sentido mucho más preciso y concreto que lo hace Nietzsche, porque Europa entiende esa crisis como el resultado del triunfo de las masas sobre las minorías selectas, que representa al mismo tiempo el vaciamiento de una cultura liberal y el declive de unas líneas educativas. Es decir, Ortega se va a referir a una crisis mucho más específicamente social. Las élites ilustradas, que están formadas en el pensamiento crítico y en la ciencia, habrían sido para Ortega lo que ha movido el progreso europeo. Y no es que con esto esté hablando de un elitismo social ni socioeconómico, está hablando de las élites del espíritu, o sea, está hablando de sabios, de gente preparada, en cuanto a individuos capaces de guiar al pueblo en la comprensión de su tiempo. Entonces, la decadencia, digamos, la crisis de Europa, habría comenzado cuando esas élites pierden su influencia y ceden al ascenso de las masas, es decir, del hombre medio, que desprecia el esfuerzo intelectual y prefiere soluciones fáciles. Entonces, la perversión de la democracia
que es en realidad a lo que Ortega se está refiriendo, es que degenera en una democracia sin nobleza. Es decir, la masa impone su voluntad sin la mediación de principios ni de autoridad intelectual. De manera que para Ortega el problema no es el de la democracia como forma de gobierno, cosa que sin embargo Nietzsche sí se abre a examinar si la democracia es responsable o no, sin que lleguemos a saber finalmente lo que determina en ese respecto. Ortega de entrada no entra en esa discusión, sino que habla de una, digamos, degeneración, degradación de la democracia en una tiranía de la mediocridad, en una tiranía del término medio en la que el ciudadano ignora y desprecia la tradición y la excelencia. Entonces, una democracia sana exige una ciudadanía cultivada y la existencia de minorías lúcidas que orienten el rumbo social. De modo que la degeneración democrática sería un fenómeno típicamente europeo del siglo XX que requiere con urgencia una acción para corregir el mundo. Ese sería un poco el diagnóstico de la crisis de Europa. Ahora después vamos a ver qué es lo que propone cada uno. Ya hemos visto las crisis tal como la piensan cada uno y ahora vamos a ver qué es lo que cada uno propone para resolver esa crisis, ¿no? Vamos a ver. Hay otra cosa que se me ha pasado y no la quiero dejar olvidar. Cuando Nietzsche plantea frente a la solución del nihilismo como caída de los valores que han sostenido toda la cultura occidental, plantea la transvaloración de los valores y pone en el horizonte la figura del superhombre, hay quien ha comparado eso con la reflexión que hace Ortega en La rebelión de las masas de las élites como, digamos, figura de la superioridad ética e intelectual de cara a resolver esa crisis. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esto no es factible. Es decir, la figura del superhombre en Nietzsche no es nada concreto. La figura es un símbolo, es una alegoría de lo que podría haber cuando nosotros no hubiéramos aclarado qué es lo que es la crisis y cómo la tenemos que acomodar. Y en cualquier caso, ese superhombre solamente es la imagen, como su prefijo dice Iber, es decir, es la imagen de la superación. La superación que va en conexión con la voluntad de poder. La voluntad de superación, la voluntad de hacerse más fuertes y la voluntad, por tanto, de dejar atrás cosas que nos debilitan y hacer una labor de avance hacia adelante. Ortega, evidentemente, está en otra línea, ya que él está hablando de una minoría selecta muy concreta, que no tiene nada que ver con el superhombre, y que es la minoría selecta que tiene que guiar a la sociedad y orientarla hacia el esfuerzo, hacia la vocación y hacia la responsabilidad. Por tanto, Ortega no busca una ruptura con los valores y con la tradición. Esto es importante. Nietzsche sí. Nietzsche dice que hay que transvalorar. Transvalorar es socavar las raíces de nuestra civilización y volver a poner unos cimientos nuevos. Y lo que Ortega dice es que hay que hacer una recuperación de la cultura pasada, un reforzamiento y un perfeccionamiento de la tradición que se nos ha transmitido. Entonces, la idea, cuando él desarrolla la idea de cómo Europa debe construirse como una unidad supranacional, es decir, como una federación de pueblos basada en una cultura común, pues una cultura común evidentemente es una cultura de la razón compartida.
si nosotros tenemos que recuperar el pasado para hacer eso, nos tiene usted que explicar, don José Ortega y Gasset, nos tiene usted que explicar cómo hacemos internamente plurales a los individuos para que puedan serlo externamente. Porque si siguen siendo bloques monolíticos de verdades absolutas y valores inamovibles, que es lo que han heredado, difícilmente se va a poder restablecer un horizonte nuevo, a no ser que volvamos otra vez a los dogmatismos y al bueno y al malo, al verdadero y al falso, cosa que yo creo que la historia ya no está para volver a eso. Hay que buscar por otro sitio. Entonces ahí ciertamente, fíjense sin embargo que Ortega insiste en el asunto de la unidad. Es decir, hay una frase que dice, de Meditaciones de Europa, de Meditación de Europa, el porvenir de Europa depende de que se convierta en una gran empresa común. Y luego dice, Europa será una unidad o no será nada. Claro, aquí es donde está la gran diferencia entre uno y otro. ¿Cómo esa unidad de muchas diferencias, de valores, de identidades, de intereses, se puede articular de una manera que no sea puramente formal y por tanto inaplicable, inútil? Las diferencias que separan a los individuos y a los pueblos y cómo se viven esas diferencias representan el gran obstáculo a la hora de formar esa unidad y esa empresa común que se pretende que siga siendo Europa. Pues bien, Nietzsche aborda esa exigencia y es a ella a la que se refiere cuando habla de la necesidad de una Europa unida, más allá de las diferencias pequeño-políticas entre las naciones y los individuos que la componen. Eso verdaderamente es lo que representa la figura del buen europeo, desarrollada sobre todo en los textos en los que Nietzsche fustiga sin compasión los sentimientos nacionalistas, la reafirmación de las diferencias y las divisiones de raza, nacionalidad, sexo, religión, nivel social, etc. Entonces, estas críticas que son muy duras, él llama al nacionalismo la neurosis y la sinrazón nacionalista, que era especialmente grave en la Alemania bismarckiana, y no solamente entonces, sino nosotros también la estamos sufriendo ahora. La mayor intoxicación destructiva de cultura que existe. La mayor intoxicación destructiva de cultura que existe. Frases de Nietzsche que son como dardos que dan en el blanco. Pues bueno, el buen europeo se caracteriza en contraposición a eso por su condición de ser un individuo supranacional. Un individuo supranacional, como dice en el parágrafo 342 de Más allá del bien y del mal, es el que domina el arte de adaptación maximizado. El que no tiene nostalgia de su pueblo donde nació, sino que lo que quiere es ser un espíritu cosmopolita que le gusta vagabundear de un sitio a otro, que es un viajero, en la metáfora querida de Nietzsche, que ha desaprendido a amar a su pueblo para amar a todos los pueblos y por tanto es lo más opuesto a los dogmáticos arraigos y valores que se quieren inamovibles, identitarios y disolventes. Eso hace imposible cualquier intento de conciliar la pluralidad de individuos y de pueblos diversos. Entonces él contrapone a ese buen europeo, eso es lo que les contrapone a esos dogmáticos el buen europeo, como condición y componente básico de la solución de la crisis de Europa. Y realmente lo que está apuntando esa idea es cómo hay que pensar filosóficamente la posibilidad de una cultura renovada y qué clase de individuos la tienen que integrar. Entonces, solo los que sean capaces de dejar atrás y al margen los patriotismos, los militarismos, los intereses localistas y nacionalistas, esos serían los que fueran. Bueno, Ortega, y en concreto en Meditación de Europa, también hace un rechazo de los nacionalistas y de los nacionalismos, a los que califica de la patología de la historia europea, bajo la forma de una regresión primitiva frente a la modernidad racional. Y dice Ortega, si Europa quiere sobrevivir, debe anteponer la idea europea
a los egoísmos nacionales, un claro rechazo de los nacionalismos. Lo que pasa es que él defiende una federación de naciones europeas basada en la cultura, en vez de esa cultura común, en vez de en la hegemonía de unos pueblos sobre otros. Por tanto, comparte en cierto modo el talante cosmopolita con esa salvedad del espíritu libre y del buen europeo de Nietzsche, aunque el punto de vista de Ortega subraya sobre todo, y en conexión con lo que decía en la rebelión de las masas, el papel de Europa como faro cultural del mundo. Esto tiene dos vertientes, una que puede estar aceptable y otra que puede ser más complicada. ¿Qué es eso de la idea de Europa como el faro cultural del mundo? Si la ciencia moderna y el pensamiento filosófico, las revoluciones políticas, la literatura universal, todas esas grandes cosas han sido las creaciones europeas, entonces Europa tiene ahora, dice Ortega, el deber de ofrecer al mundo la orientación ética y racional que necesita ante el caos ideológico y material que se vislumbra. Y es para eso para lo que debe reconstruirse primero a sí misma. De manera que Ortega sale al paso de la pérdida de relevancia e influencia de Europa, por ejemplo, frente a Estados Unidos y otras potencias emergentes, lo cual no significa que no aprecie de esas otras potencias otras cosas como la tecnificación, el capitalismo y demás. Sin embargo, esa comprensión de Europa como faro del mundo implica volver otra vez a esa idea de una cultura universal, pero que sea la europea, frente a la diversidad de las demás, cosa que hoy ya eso no funciona. Nosotros lo estamos ya viviendo mucho, ¿no? Bueno, concluyo. Ortega y Nietzsche abordan la crisis de la cultura europea desde sus respectivas posiciones filosóficas. Ahí está la clave de las diferencias. Cada uno tiene una filosofía y desde esa filosofía piensa la crisis de Europa. Nietzsche es una filosofía mucho más amplia, mucho más indeterminada, mucho más fluida en muchos aspectos que cuesta difícil concretar, aunque no es imposible, es fácil. Y Ortega es un pensador mucho más concreto y que, digamos, transita por posiciones, digamos, mucho más precisas, ¿no? Sin embargo, como hemos visto, esas diferencias no les impiden coincidir en ideas importantísimas y en el fondo en la idea de que hay una crisis, de que la crisis tiene una forma determinada y de que esa forma pues hay que acometerla de acuerdo con planteamientos que pueden confluir y que pueden discrepar. Nada más. Nada más. Bueno, aquí hay Jaime, que te daba la palabra. Sí, sí. Hay muchísimo que decir, entre otras cosas, comentar la excelente intervención de Diego. Y la verdad es que estamos a las 8 y no estoy muy seguro. Se me ha ido el tiempo totalmente, no lo he calculado. No, pero está muy bien. Lo único que pasa es que quedamos, por lo menos, citados para el futuro. Es decir, que bueno, no es mala idea esa, ¿no? Es decir, que verdaderamente yo creo que para alguna de las cosas que dice Diego, evidentemente estoy, no solo es que esté de acuerdo, sino que agradezco verlas plasmadas con tanta nitidez y con tanta precisión, y otras pues tengo que pensármelo un poco. Es decir, que me ha dejado, ¿cómo se llama? Con cierta reserva. Pero realmente, en primer lugar, quiero hablar más de un contexto más general, que es el del volumen este, y sobre todo de mi intervención en el volumen. Porque realmente yo me encuentro con que la figura de Ortega
en el siglo XX en España y en cierto sentido también fuera de España, en el mundo, digamos, hispanohablante, desde luego, es una figura que es central, que es extraordinariamente importante el poderlo recuperar o abundar en él, teniendo además en cuenta lo que realmente ahora tú has puesto sobre el tapete, teniendo en cuenta realmente la situación en la que estamos. Pero esta idea se articula con otra, que es que Ortega ha sido, dentro del mundo académico nuestro, de filosofía académica, una figura pues prácticamente desconocida en España hasta la aparición del libro de Cerezo en 1984, La voluntad de aventura, que en cierto sentido marca la incorporación de los filósofos académicos españoles a el estudio y la discusión de Ortega. ¿Qué había antes? Bueno, pues había antes los discípulos, generalmente diseminados, muchos presentes en la Facultad de Ciencias Políticas, pero de una manera residual, haciendo básicamente historia de las ideas, y luego personalidades como Marías, que durante los 80 y 90 han tenido una enorme presencia como personas que se han dirigido en un sentido orteguiano a la sociedad española, pero con muy poca peso dentro de lo que son las discusiones filosóficas. Y cuando yo entré en la dirección del Centro de Estudios Orteguianos, lo que realmente me pareció importante era tratar de abundar en algo que ya el libro de Cerezo y toda una serie de autores que son más o menos de mi generación, como puede ser San Martín, como puede ser Molinuevo, ya habían empezado a trabajar, pero que realmente quedaba muchísimo espacio para de alguna manera avanzar en esta cuestión. Yo encontré y encuentro todavía que había dos formas de entender dentro de lo que es la filosofía académica, había dos formas de entender la recepción de Ortega. Una era siguiendo lo que Ortega quiso ser, es decir, quiso ser un profesor semejante a lo que podía ser su verdadero maestro en cuanto a académicamente hablando, que podía ser Cohen en Marburgo, que podía ser una personalidad de referencia, que desarrollaba un pensamiento neocantiano muy ajustado a lo que era la ciencia del momento y estableciendo, siguiendo una tradición típicamente de la filosofía académica desde el siglo XVII, de los filósofos como comentaristas, personas que fundamentan, personas que se inspiran en el desarrollo de las distintas ciencias. Entonces, eso es lo que de alguna forma Ortega va a Alemania varias veces, conoce el mundo alemán en primer término, está en el seminario de Cohen en Marburgo y conoce, pues no sé, a Heimsoeth, a Hartmann, a gentes más o menos de su generación, y saca de alguna manera, por supuesto, sus conclusiones y también una cierta, digamos, confirmación de lo que él quería hacer o de lo que él podía hacer, lo que podía ser su papel dentro de la sociedad española, que en ningún caso podía seguir o
emular, reproducir lo que era la alemana del momento, el mundo académico alemán del momento, pero sí que se podía de alguna manera corregir una distancia que efectivamente existía. Y entonces para Ortega, en ese primer momento de su trayectoria, hay un ideal de europeización del mundo académico español, una europeización que sería básicamente orientado por la cultura científica y la cultura científica que de alguna manera en su mentalidad representaba a Alemania en aquel momento, mucho más que las otras dos ámbitos que entran en la percepción que yo creo que Ortega podía tener. Una sería las luchas ideológicas ocasionadas por el mundo parlamentario de la Restauración, que Ortega conocía muy bien y que de alguna forma dividía la sociedad española entre conservadores y progresistas, pero que en ese momento está de alguna forma mal desarrollado o mal interpretado desde su punto de vista. Y luego el otro punto de referencia que él podía tener, que era importantísimo, es la tradición literaria que fundamentalmente representaba para él el mundo francés, la novela francesa, y los novelistas españoles, Gaudós y Clarín, que de alguna manera también seguían ese camino y que realmente estaban apuntando a un tipo de ideal que Ortega desde muy tempranamente va a rechazar, que es un ideal de la salvación a través del arte. Entonces, es interesantísimo de Ortega esa especie de conciencia de que tenía que ir no a Francia, no a París, sino tenía que ir a Alemania, tenía que ir a las instituciones más consagradas en su momento, que eran las alemanas, y tenía que aprender una filosofía que era una filosofía, digamos, ajustada más que la francesa del momento, ajustada al mundo científico. Bien, entonces creo que la recepción de Ortega se ha hecho mucho atendiendo, como es lógico, a sus palabras, pero no teniendo en cuenta el contexto más amplio en el que él se movía, ni la importancia de las decisiones que él tomó cuando decidió en favor de la cultura alemana, de aprender alemán. Y esto es algo que creo que, en definitiva, es un motivo para empezar a trabajar sobre la figura de Ortega en un contexto que podría ser mucho más amplio y que al mismo tiempo nos puede llevar a toda una serie de problemas. Y dentro de eso, por supuesto, Nietzsche sería el autor que de alguna forma Ortega conoce primero, conoce en la adolescencia, le conoce a través de traducciones francesas antes de aprender alemán, y tiene en su obra una presencia extraordinariamente interesante, porque no es lo mismo lo que dice Nietzsche, de Ortega de Nietzsche en 1908, cuando comenta el libro de Simmel, Nietzsche y Schopenhauer, me parece que habla de Nietzsche como una etapa tórrida de su juventud que hay que dejar atrás. 6 años después, en la
Meditaciones del Quijote, reaparece Nietzsche. Y reaparece Nietzsche no tanto de una manera explícita y como interlocutor. Ni siquiera se puede hacer, y se ha hecho, estudios sobre las meditaciones del Quijote y la relación con la fenomenología, con el neocantismo. Bueno, pues la huella de Nietzsche es importantísima. Lo que pasa es que es difuminada, es decir, no es una huella explícita, pero por ejemplo, volviendo a la poética que ha comentado Arnold Inver, la primera meditación está articulada sobre la diferencia entre norte y sur. Y entonces es muy interesante porque yo normalmente había pensado que era clarísimo. Lo que va a hacer Ortega es declararse en favor del norte, y de hecho así lo hace. Lo que no me daba cuenta, y lo que este libro, con este comentario